el juzgado no por oficio rechazaría la demanda porque ya está prescrito el derecho. No. En la prescripción la respuesta es definitivamente no. ¿Por qué? Porque ¿qué es la definición de prescripción que le da el artículo 1501 del Código Civil? La prescripción ejercitada como acción o excepción por el deudor extingue la obligación. Solo esas dos opciones, no declarada de oficio por el juez. Entonces ahí sí, la respuesta es definitivamente no. El juez no puede declarar de oficio la prescripción. Primera cuestión. Segunda cuestión, si pudiera, si el juez pudiera declarar de oficio la prescripción, que ya vimos que no puede, lo podría hacer en la sentencia, podría rechazar la demanda por esa razón, tendría que conocer que en sentencia decir no se puede porque se prescribe, pero no puede. En la caducidad, como les decía, ahí sí es discutible porque hay algunos que dicen que la caducidad es de orden público, por lo tanto el juez no puede hacer de oficio. Yo sostengo que no, pero digamos que es discutible. Pero incluso hay una sentencia de la Corte de Constitucionalidad relativa al juicio ordinario de revisión del Ejecutivo. El artículo, creo que es 335 del Código Procesal Civil y Mercantil, establece: la sentencia dictada en juicio ejecutivo no pasa en autoridad de cosa juzgada y lo decidido puede modificarse en juicio ordinario posterior. Este juicio solo puede promoverse cuando se haya cumplido la sentencia dictada en el juicio ejecutivo. Nos brincamos el siguiente párrafo y el próximo dice: el derecho a obtener la revisión de lo resuelto en juicio ejecutivo caduca a los 3 meses de ejecutoriedad la sentencia dictada en este o de concluidos los procedimientos de ejecución en su caso. Entonces, ese es un puro plazo de caducidad, porque lo dice la norma y además por su naturaleza. Vean cómo funciona eso de la relación entre acreedor y deudor que les decía. Aquí si estamos hablando de un juicio ejecutivo es porque se estaba reclamando el pago de una cantidad de dinero, y en cuanto al juicio ejecutivo lo que se discutía si era una relación entre acreedor y deudor. Ahora, en el juicio ordinario posterior, ¿qué es lo que voy a pedir yo? Que el juez revise si lo que se juzgó la primera vez estuvo bien resuelto o no. Entonces ahí ya no hablamos de la relación entre acreedor y deudor, ya es un tema de análisis de las actuaciones procesales, lo que yo voy a pretender. Entonces ahí hablamos de una posibilidad de que ocurra una caducidad. Entonces el caso fue que se presentó una demanda de revisión de lo resuelto y el juez rechazó la demanda diciendo que ya había transcurrido más del plazo establecido aquí en la norma. Y finalmente se plantearon las impugnaciones que hubo que plantear hasta que el caso llegó en amparo a la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad en su sentencia dijo que la caducidad no era algo que el juez pudiera resolver de oficio y que además no era algo que se pudiera resolver en ese momento de decidir sobre si el juez le daba trámite o no. Dijo la Corte, en ese momento, al dictar su primera resolución, el juez solo puede revisar requisitos formales. Si los requisitos formales están cumplidos, el juez tiene que darle trámite a la demanda, aunque le parezca que la va a declarar sin lugar, y ya en sentencia ver qué es lo que hace. El trámite se le tiene que dar. Y otra pregunta, con lo de las diferencias entre caducidad y prescripción, aquí se puede evitar la pérdida del derecho como haciendo pago. Esto es extrajudicialmente. O sea, judicialmente si yo empiezo a pagar, igual no aplica esta diferencia. No, ahí de lo que estamos hablando es de que si digamos yo le debo dinero a usted y le pago a usted dándole el dinero en sus manos, digamos, eso siempre es una actuación extraprocesal. No importa si usted ya me demandó o no, siempre es algo que pasó fuera del proceso. Distinto, por ejemplo, si yo consigo, porque entonces es algo que sí está ocurriendo en nuestro proceso, pero si yo le pago dándole a usted el dinero en sus manos, es algo que pasó fuera del proceso. Entonces, pagándole yo a usted, no importa si usted ya me demandó o no, ocurrió esa causal de interrupción de la prescripción que está procesada. Gracias. ¿Alguna otra duda de eso? A ver. El cobro interrumpe la prescripción. ¿El cobro? Interrumpe la prescripción. Depende de qué entiende usted por cobro. Si por cobro entendemos, usted que es acreedora me demanda a mí que soy deudor y me notifican esa demanda, sí. Fuera de eso, no. Sí, mi pregunta era más como si... Si usted me manda una nota de cobro, no. Incluso, fíjese usted que
el Código Civil, cuando habla de la mora, dice que en materia civil, para constituir en mora del deudor, el acreedor lo tiene que interpelar, es decir, requerirle el pago. Y dice que la interpelación para constituir en mora del deudor puede ser judicial o notarial, pero esa interpelación notarial sirve para constituir en mora, pero no sirve para interpelar la prescripción. ¿Alguna otra duda? Entonces veamos otros aspectos relevantes en cuanto a la caducidad de la prescripción. Ya vimos cómo funcionan estas dos instituciones cuando hablamos de caducidad conforme a su naturaleza, cuando hablamos de prescripción conforme a su naturaleza. Pero luego tenemos un montón de disposiciones legales en donde la ley dice prescribe esto en tanto tiempo o caduca esto en tanto tiempo, o solo dice dentro de tanto tiempo se puede hacer tal cosa. Y entonces, según la situación en la que estemos, tenemos que analizar, para empezar, si la regulación legal o la denominación legal, mejor dicho, es correcta o no es correcta. Y si no hay denominación, tenemos que ver qué hacemos, planteamos caducidad o planteamos prescripción. Entonces veamos algunos ejemplos de estos temas regulados en la ley. Veamos el Código Procesal Civil y Mercantil en su artículo 251. Hablando de los interdictos, que es lo que les he dicho, aquellos juicios sumarios que se plantean para proteger algún derecho de posesión, dice la norma. El acápite del artículo es caducidad. Las acciones interdictales solo podrán interponerse dentro del año siguiente a la fecha en que ocurrió el hecho de las motivos. Entonces ahí está estableciendo un plazo. ¿Para qué? Para las acciones. Un plazo para demandar. Está diciendo en cuánto tiempo se puede demandar. Estamos hablando, bueno, ustedes no han visto los interdictos, pues, pero digamos, un interdicto de amparo de posesión. Yo le digo al juez, señor juez, yo estoy poseyendo este bien y este señor me está perturbando en esa posesión que yo tengo y yo quiero que usted me proteja. Entonces la ley me dice ahí, hay un plazo que es de un año. Luego, ¿existe ahí una relación entre acreedor y deudor? No, por supuesto que no. No existe una relación entre acreedor y deudor. Lo que pasa es que, puestos en el supuesto de que yo ejerzo la posesión sobre el bien, la ley me da un derecho para ir con el juez y decirle, señor juez, defiéndame porque este me está perturbando. Nada más. Entonces no existe una relación entre acreedor y deudor. Por lo tanto, me olvido, si siguiéramos la naturaleza de la institución, me olvido de la prescripción. Luego, la misma norma utiliza la terminología de caducidad, aunque sea en el acápite, pero aquí en el Código Procesal Civil y Mercantil no tenemos al final aquella norma de que los acápites no tienen validez. Entonces en este caso sí la tienen. Entonces estamos hablando de caducidad conforme a su naturaleza, y este sería un caso de caducidad. La terminología que utiliza la ley es caducidad, y por lo tanto, si estuviéramos en ese supuesto que planteo yo, en la excepción previa de caducidad. Luego el artículo 856 del Código Civil. Dice prescripción de la hipoteca. La obligación garantizada con hipoteca prescribirá a los 10 años contados desde el vencimiento de la obligación o de la fecha en que se tuviere como vencido en virtud de lo estipulado. ¿Qué es lo que se está extinguiendo aquí por el transcurso del tiempo? Una obligación. ¿Existe una relación entre acreedor y deudor? Sí. Entonces, conforme a su naturaleza, ¿eso es prescripción? Sí. Además, ¿qué terminología utiliza la ley? Prescripción. No hay pierde. En ese caso, sería una prescripción lo que habría que alegar. Luego, hay un montón de supuestos establecidos en la ley donde solo se establece algún plazo. Por ejemplo, veamos el artículo 146 del mismo Código Civil.
hablando de la anulabilidad del matrimonio, dice el segundo párrafo: la acción de nulidad que nace del error o dolo solo puede deducirse por el cónyuge engañado dentro de 30 días de haberse dado cuenta del error o dolo. Ahí solo habla de un plazo, no dice caducidad, no dice prescripción. ¿Qué hago? Eso sería lo segundo. Lo primero que hago es ver qué es lo que se extinguiría por el transcurso del tiempo. ¿Qué dice la norma? La acción de nulidad solo puede plantearse dentro de tal plazo. ¿Qué es lo que se extinguiría entonces? Una acción. Segundo, hago lo que dice usted. Veo si hay una relación entre acreedor y deudor. En este caso, ¿hay una relación entre acreedor y deudor? No. Entonces, tercero, veo si la ley me dice algo. La ley me dice caducidad o prescripción. No. Entonces, ¿qué hago? Conforme a su naturaleza. ¿Y cuál es su naturaleza? Caducidad. Por lo tanto, en ese caso, planteo una excepción de caducidad. Pero luego hay supuestos en los que hay una regulación errónea en la ley. Por ejemplo, veamos artículo 1300 del Código Civil. Está hablando de la acción revocatoria o pauliana, aquella que se produce cuando yo, que soy deudor de una obligación, me desapodero de mis bienes para eludir el cumplimiento de la obligación. Entonces, digamos, lo dono o simulo una compraventa, etc. Entonces, esa posibilidad que tiene el acreedor de la obligación para pedir que quede sin efecto ese negocio jurídico para que el bien regrese a mi propiedad y poderlo embargar. Entonces dice este artículo 1300: la acción revocatoria prescribe en un año contado desde la celebración del negocio o desde la fecha en que se verificó el pago o se hizo la renuncia del derecho. Entonces veamos la naturaleza ahí. ¿Qué es lo que se está extinguiendo por el transcurso del tiempo? ¿Qué es lo que se extinguiría por el transcurso del tiempo? Una acción. ¿Existe una relación entre acreedor y deudor? No. Afuera de la acción pauliana sí existe una relación entre acreedor y deudor, pero lo que yo voy a reclamar en la acción pauliana no es esa relación entre acreedor y deudor. Lo que voy a decir es que se desapoderó de ese bien y yo quiero que se lo devuelva, ¿no? Nada más. Ahí no hay relación entre acreedor y deudor. Entonces, conforme a su naturaleza, ¿qué sería eso? Caducidad. Se extingue una acción, no hay relación entre acreedor y deudor, no puede ser prescripción, sería caducidad. Pero ¿qué dice la norma? La acción prescribe un año. Entonces, ¿qué hago? La naturaleza me dice caducidad, la norma me dice prescripción. ¿Qué debería ser? No, siempre lo que diga la ley. Siempre lo que diga la ley. Cuando ustedes tienen que decidir entre plantear caducidad o prescripción, siempre siguen lo que diga la norma jurídica. Aunque la norma jurídica esté errada, porque ejemplos como ese hay por lo menos 20 en el Código Civil donde está errada la denominación. Entonces, ustedes ven qué dice la ley. Si la ley dice prescripción, es prescripción. Si la ley dice caducidad, es caducidad. Si la ley no lo dice, entonces analizamos la naturaleza jurídica, vemos qué es lo que se extinguiría por el transcurso del tiempo y vemos si existe relación entre acreedor y deudor, y dependiendo de eso, veremos si será caducidad o será prescripción.